Al crecer, nos cuentan historias, relatos sobre héroes nobles, villanos terribles, dioses justos y monstruos que deben ser derrotados. Pero entre todas esas figuras, hay una que siempre resulta incómoda, ambigua, difícil de clasificar. El embaucador. No es el héroe, no es el villano, no es el sabio, pero sin él la historia no avanza. El embaucador es la grieta por donde entra el cambio. En casi todas las mitologías aparece una figura que encarna esta tensión entre orden y caos. Un personaje que rompe reglas, que engaña, que provoca, que juega. Y sin embargo, ese mismo personaje es quien empuja al mundo hacia su transformación. Uno de los ejemplos más conocidos proviene de la mitología nórdica. Loki, el dios de la travesura, el bromista, el traidor, el catalizador del fin del mundo. En la Edda poética, Loki aparece como una advertencia viviente. Sus actos anuncian el Ragnarok, el colapso del orden cósmico. Y en apariencia, su papel parece claro. Es el agente del caos, el enemigo de los dioses. Pero esta lectura es incompleta, porque el embaucador no representa solo destrucción. Representa algo mucho más inquietante. La necesidad de destruir para que algo nuevo pueda nacer. Para crear primero hay que romper. El Ragnarok no es solo el final. Es un ciclo. El mundo se hunde en el mar, los dioses mueren, el orden colapsa, y luego de las aguas surge una nueva tierra, más fértil, más equilibrada. Baldur, dios de la luz, regresa, y lo hace acompañado por su opuesto, luz y oscuridad reunidas. Ese detalle es clave. El fin no es la aniquilación, es la renovación. El caos no es el enemigo del orden, es su corrector. Loki, en este sentido, no es simplemente un villano, es una fuerza liminal. Habita el borde entre dos mundos, entre lo que debe permanecer y lo que ya no puede sostenerse. Por eso es tan difícil definirlo. A veces es aliado, a veces enemigo. En una historia salva a los dioses, en la siguiente los condena. No tiene lealtades estables porque no sirve a individuos, sirve al proceso. El embaucador no responde a la moral, responde al cambio. Y esto no es exclusivo de la mitología nórdica. Aparece una y otra vez, en culturas separadas por océanos y siglos, siempre con los mismos rasgos fundamentales: ambigüedad, juego, engaño, transgresión. Si el embaucador es impredecible, ¿por qué aparece con tanta consistencia en todas las culturas? Tal vez porque, incluso dentro del caos, existe un patrón más profundo. Si el embaucador representa el cambio, entonces la reacción natural de cualquier sociedad es intentar controlarlo, limitarlo, encerrarlo, neutralizarlo antes de que haga demasiado daño. Por eso, uno de los elementos narrativos más recurrentes en los mitos del embaucador es el encierro físico. Cadenas, prisiones, ataduras divinas. Como si el orden pudiera imponerse simplemente restringiendo el cuerpo del caos. La sociedad intenta encerrar aquello que no puede predecir. En la mitología nórdica, Loki es encadenado tras la muerte de Baldur. Los dioses creen que, manteniéndolo prisionero, evitarán el Ragnarok. En el universo de Marvel, Loki aparece una y otra vez confinado, arrestado, juzgado, solo para escapar y alterar el equilibrio una vez más. El patrón es claro. El encierro no elimina el caos, lo intensifica. Cuanto más se intenta reprimir el cambio, más violenta se vuelve su manifestación. Esta es una paradoja profundamente humana. El orden necesita estabilidad, pero la estabilidad absoluta conduce a la tiranía. Y cuando el sistema se vuelve rígido, el embaucador aparece para romperlo. En este sentido, Loki no es la causa del colapso, es el síntoma. Sin su intervención, el poder de Odín habría seguido concentrándose, endureciéndose, volviéndose incuestionable. El embaucador expone las grietas del sistema, hace visibles las tensiones que ya existían, pero que nadie quería mirar. El embaucador no destruye el mundo, revela que ya estaba roto. Por eso su papel resulta tan incómodo. No solo rompe reglas, demuestra que las reglas eran frágiles desde el inicio. Pero hay otro rasgo esencial que suele pasarse por alto. El embaucador no actúa con solemnidad, actúa jugando. Es travieso, curioso, provocador,
se burla de la autoridad, se ríe donde otros exigen seriedad, y esto no es accidental. El desprecio del embaucador por las normas no surge del odio, sino del instinto. Es el mismo impulso que vemos en los niños cuando rompen reglas sin entender del todo por qué existen. El embaucador comparte la lógica de la infancia, no porque sea ingenuo, sino porque todavía no está completamente domesticado por el orden social. Y aquí es donde el arquetipo comienza a adquirir una profundidad inesperada, porque el embaucador no solo vive entre el orden y el caos, vive entre etapas, entre estados del ser, entre identidades. Es una figura liminal, un habitante del umbral. Y uno de los umbrales más importantes que atravesamos como seres humanos es el paso de la infancia a la adultez. Existe una razón profunda por la que el embaucador aparece una y otra vez asociado a transiciones. No solo transiciones sociales, sino transiciones internas. El embaucador vive entre mundos, entre lo que fue y lo que todavía no es. Y pocas obras representan esto de manera tan clara como Majora's Mask. Este no es solo uno de los juegos más oscuros de la saga Zelda, es también uno de los más incomprendidos. Se ha interpretado como una metáfora sobre la muerte, el duelo, el trauma, pero hay una lectura aún más fundamental. Majora's Mask es una historia sobre crecer. Skull Kid es un embaucador en estado puro, travieso, caprichoso, cruel por momentos, pero sobre todo abandonado. Se sugiere que los niños que se pierden en el bosque quedan atrapados para siempre en un estado intermedio. Ni niños, ni adultos, congelados en la adolescencia. El embaucador es quien queda atrapado en el umbral. Skull Kid no siembra el caos por maldad. Lo hace porque no sabe cómo avanzar, porque ha sido dejado atrás, porque sus amigos crecieron y él no. Y esa frustración se transforma en destrucción. Lo interesante es que todo el mundo determina refleja este conflicto. Los problemas centrales del juego giran, directa o indirectamente, en torno a los niños. En la aldea Goron, un hijo llora a su padre desaparecido. En los Zora, la futura generación está en peligro. En el valle de Ikana, los muertos repiten un ciclo interminable, incapaces de avanzar. El caos surge cuando el crecimiento se bloquea. La clave del juego no es derrotar al embaucador, es superarlo. Link no puede salvar el mundo siendo niño. Solo cuando completa su transformación en adulto, puede enfrentar a Skull Kid de verdad. Y en ese momento ocurre algo fundamental. El caos no se elimina, se transforma. El embaucador no es el enemigo del héroe, es su precursor. Este patrón aparece una y otra vez en los mitos. Antes del héroe hay confusión. Antes de la identidad estable hay juego. Antes de la responsabilidad hay transgresión. El embaucador representa esa fase necesaria. Incómoda, inestable, pero inevitable. Por eso también cambia de forma. Se disfraza, se reinventa, miente. No porque sea falso, sino porque todavía está buscando quién es. La transformación precede a la identidad. Y esto no es solo mitología o narrativa. Aquí es donde la ciencia comienza a coincidir con el mito. Lo verdaderamente inquietante de todo esto es que el mito del embaucador parece haber comprendido algo que la ciencia solo empezó a explicar siglos después. La adolescencia no es solo una etapa social, es una transformación biológica. Durante años, la neurociencia ha estudiado por qué los adolescentes toman más riesgos, rompen más reglas y parecen ignorar las consecuencias de sus actos. La respuesta está en el cerebro. Durante esta etapa existe una brecha de desarrollo. Dos sistemas fundamentales no maduran al mismo ritmo. El sistema límbico, asociado con la emoción, la recompensa y el deseo, se desarrolla rápidamente. La corteza prefrontal, responsable del control, la planificación y el juicio, lo hace mucho más lento. El cerebro adolescente está diseñado para el desequilibrio. Esto significa que la búsqueda de riesgo no es un defecto, es una función. La amígdala se activa con mayor intensidad, la dopamina se libera con más facilidad. Romper reglas, desafiar límites, experimentar, produce una recompensa química real. El embaucador no es un error evolutivo, es una estrategia.
Pero hay algo aún más importante. Cada riesgo asumido, cada error cometido, cada límite puesto a prueba, es una oportunidad para que el cerebro madure. La corteza prefrontal se fortalece precisamente cuando debe responder a las consecuencias del caos. Con el tiempo, la brecha se cierra. El impulso se integra. La emoción encuentra dirección. El orden nace del caos bien atravesado. Y aquí es donde el mito y la biología encajan con precisión inquietante. El embaucador representa esa fase de experimentación necesaria. El héroe representa el resultado. Uno no existe sin el otro. Por eso las historias antiguas no eliminan al embaucador, lo transforman, lo superan, lo integran. No se madura evitando el caos, sino atravesándolo. Cuando una sociedad intenta suprimir por completo esta fase, lo que obtiene no es estabilidad, sino estancamiento. Un individuo que nunca pudo jugar, transgredir, experimentar, no se convierte en héroe. Se convierte en alguien rígido, o resentido, o peligroso. El embaucador es la vacuna contra la tiranía interna, un anticuerpo narrativo. Y quizá por eso aparece en todas partes, porque no habla solo de dioses o héroes, habla de nosotros. Si el embaucador solo representara caos, si solo fuera destrucción sin propósito, no habría sobrevivido en la memoria cultural. Pero ocurre lo contrario. En muchas tradiciones, el embaucador no solo rompe el mundo, lo explica. Uno de los ejemplos más claros es Anansi, la araña embaucadora de África Occidental y el Caribe. A diferencia de otros mitos, aquí no hay ambigüedad. Anansi es el responsable de traer las historias al mundo. No las crea desde la nada, las roba. Engaña al Dios del cielo, cruza fronteras que no le pertenecen y entrega a la humanidad el arte de contar historias. La cultura nace del acto de transgredir límites. Esto resulta extraño solo si pensamos la creatividad como algo puro, original, aislado. Pero la creatividad nunca ha funcionado así. Uno de los conceptos más honestos sobre el proceso creativo es la idea de robar. No robar en el sentido literal, sino en el sentido simbólico. Tomar algo viejo, cruzar una frontera, reorganizarlo desde otra perspectiva. Crear es remezclar lo heredado. Picasso no inventó las formas, las deformó. Freud no inventó los mitos, los reinterpretó bajo una lente científica. Toda innovación verdadera es una traición controlada al pasado, y esto es exactamente lo que hace el embaucador. Loki es dios y gigante. Anansi se mueve entre reinos. Skull Kid existe entre la niñez y la adultez. El embaucador es un puente entre mundos. Y la creatividad exige ese mismo movimiento doble. Mirar hacia atrás y al mismo tiempo romper con ello. Esto incluso se refleja en cómo medimos la creatividad hoy. Las pruebas de pensamiento divergente no evalúan conocimiento, evalúan flexibilidad. La capacidad de tomar un solo objeto y encontrarle múltiples usos. De permanecer en ese estado intermedio donde nada está completamente definido. La creatividad vive en el espacio entre categorías. Por eso el embaucador es tan incómodo. No respeta fronteras claras, no elige un solo bando, no se queda quieto. Y precisamente por eso es el verdadero creador de cultura. Hay un último rasgo que une a casi todos los embaucadores del mito y que suele pasar desapercibido: su posición en los márgenes. El embaucador nunca está completamente integrado, no pertenece del todo. Observa desde fuera, opera desde los bordes. El embaucador es por definición un outsider. Loki nunca es plenamente aceptado entre los dioses. Anansi engaña porque no tiene poder formal. Skull Kid vive aislado, olvidado, excluido. Y esto no es casual. Quien está dentro del sistema tiene demasiado que perder. Quien está fuera tiene libertad para romperlo. El embaucador causa travesuras, sí, pero muchas veces no por deseo de destruir, sino por un intento desesperado de encajar, de encontrar un lugar, de crear un rol propio. Aquí es donde entra una hipótesis fascinante sobre la creatividad. En grupos humanos grandes, no todos pueden destacar en las mismas habilidades. La competencia es feroz. El espacio es limitado. Una posible solución evolutiva es crear algo nuevo. Un nuevo rol, un nuevo nicho.
La creatividad puede haber surgido como una estrategia de supervivencia social. Si no encajas, inventa algo. Si no puedes competir, crea. Si el sistema no te necesita, transfórmalo. Eso es exactamente lo que hace el embaucador. Por eso también es llamado en muchos mitos el creador de la cultura. No porque sea moral, sino porque es necesario. Este mismo patrón aparece hoy en una figura moderna: el comediante. Los comediantes encarnan al embaucador contemporáneo. Usan el ingenio como arma. Hablan de lo prohibido. Cruzan límites que otros no se atreven a tocar. El humor es una forma socialmente aceptable de decir lo inaceptable. El comediante camina una línea peligrosa entre lo que entendemos intuitivamente y lo que aún no podemos decir en voz alta. Y cuando un chiste funciona, cuando toda una sala ríe al mismo tiempo, ocurre algo extraordinario. La risa no es solo diversión, es comprensión. La risa es el sonido del entendimiento repentino. No decides reírte, simplemente sucede, porque algo oculto fue revelado. Por eso, históricamente, el bufón era el único que podía criticar al rey sin perder la cabeza. El embaucador decía la verdad envuelta en juego. Y quizá ese sea el papel biológico del humor: desafiar el statu quo sin provocar una ruptura inmediata. Si la selección natural moldea quiénes somos, desde la arquitectura de nuestro cerebro hasta la forma en que sentimos y decidimos, y si las historias nacen de nosotros, entonces las historias son archivos vivos de la mente humana. No son simples entretenimientos, son mapas. Las historias son la psicología de nuestros antepasados. Por eso resulta tan revelador que en todas las culturas, en todas las épocas, el embaucador aparezca siempre como una figura ambigua: héroe y villano, creador y destructor, salvador y amenaza. Nunca se queda en un solo lugar. Y eso no es un error narrativo, es un reflejo. El embaucador representa el cambio, y el cambio, por naturaleza, es neutral. Puede renovar una sociedad o destruirla. Puede liberar o corromper. Y nunca sabemos cuál de las dos cosas será hasta que ya ha ocurrido. Las historias del embaucador funcionan como advertencias, pero también como guías. Nos recuerdan que el cambio no es simple, que no es limpio, que no es cómodo, que toda transformación exige atravesar el desorden. No existe progreso sin incomodidad. El embaucador desafía normas, expone hipocresías, señala grietas, hace visible lo que preferimos no mirar, y por eso incomoda tanto. Porque no ataca desde fuera, ataca desde dentro. Pregunta cosas peligrosas. ¿Por qué esto es así? ¿Quién se beneficia? ¿Y si las reglas ya no sirven? Ese acto de cuestionar es el verdadero motor del cambio. Nada cambia sin ser cuestionado primero. Por eso el embaucador aparece siempre en momentos de transición, cuando una cultura está a punto de transformarse, cuando el orden empieza a fallar, cuando lo viejo ya no explica el mundo. Y quizás por eso sigue siendo relevante hoy. Vivimos en una época obsesionada con el control, la previsibilidad, la estabilidad artificial. Pero bajo la superficie, las tensiones se acumulan. Y cuando el sistema se vuelve demasiado rígido, el embaucador siempre regresa. No como monstruo, no como Dios, sino como idea. Una broma incómoda, una obra provocadora, una pregunta que nadie quiere responder. El embaucador nos recuerda que el caos no siempre es el enemigo. A veces es el síntoma de que algo necesita cambiar. El caos no siempre destruye, a veces prepara el terreno. Tal vez por eso estas historias nunca desaparecen, porque no hablan del pasado, hablan de nosotros, de nuestra resistencia al cambio, de nuestro miedo a perder el control y de nuestra necesidad profunda de reinventarnos una y otra vez. El embaucador no es un modelo a seguir, es un espejo, un recordatorio de que toda cultura, como todo individuo, necesita romperse un poco para poder transformarse. Y quizás entender al embaucador sea una forma de entendernos mejor cuando el mundo deja de tener sentido. Si esta historia del embaucador resonó contigo, si sentiste que estas ideas tocaron algo más profundo que la mitología, entonces este espacio también es para ti.